antes de que lo olvide. Entonces, son las 7:03, esperamos 2 minutitos para los demás que están ingresando, para los que acaban de llegar, buenos días. Y bueno, ya casi empezamos. Bueno, chicos, ¿cómo están otra vez? ¿Cómo están todos? Ya son las 7:05, entonces empezamos, ¿cierto que sí? ¿Están dormiditos? Hola, hola. ¿Alguien me escucha? Gracias, Hola, Andrés. profe, sí. Listo, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces el tema de hoy es apasionante, pero también es extenso y entonces hay una buena, digamos, la mala noticia es que sea tan extenso y la buena es que, chicos, ustedes empiezan, tal vez hoy oficialmente, tal vez empezaron antes este estudio, digamos, de los antimicrobianos, pero va a estar con ustedes toda su vida como médicos, todo el tiempo van a estar pensando en antimicrobianos, van a escuchar de antimicrobianos, se van a actualizar sobre antimicrobianos. Es normal, es un tema que se desarrolla también con velocidad, el tema de la resistencia microbiana. Entonces, no se preocupen, eh, tal vez o se angustien pensando, uy, ese tema es pesadísimo, pues claro, digamos que en medicina no creo que haya muchas cosas muy fáciles, pero lo que sí es cierto es que pues ustedes lo van a seguir eh, aprendiendo y desarrollando a través de toda esa vida universitaria y después. Bueno, y qué mejor forma de empezar que empezar con un meme, ¿vale? Ayer Claudia decía algo muy cierto y es que una broma que uno tiene que explicar, pues no es broma. Entonces, no sé, ¿a alguien le pareció chistoso? ¿Divertido? Nah, no tanto. ¿Algún chulito por ahí que me diga si está bueno? No es mío, pues. Gracias, Juan Esteban. ¿Saben quién hizo este meme? Lo hicieron chicos como ustedes, estudiantes de medicina, hace tal vez un año, año y medio, en una clase como esta, en un encuentro como este, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver si hoy podemos hacer algo similar, al menos en sus mentes. Entonces, chicos, ¿cuál es la idea, digamos, un poco ambiciosa de esto, de este encuentro, aún sabiendo que pues, va a seguir el resto de su vida en formación? Y es que ustedes, a través de la lectura que hicieron y de lo que vamos a hacer hoy, puedan reconocer los principales conceptos alrededor de antimicrobianos. De hecho, ya empezamos, solo falta un grupo por la práctica 1 y en esa práctica también abordamos un poco este tema. Pero no solo antimicrobianos como tal, sino antibióticos, mecanismos de acción. A la par de que uno avanza en ese conocimiento sobre cómo atacar las bacterias, también avanza en entender cómo ellas se defienden. Entonces, vamos a identificar los principales mecanismos de resistencia bacteriana. Chicos, la resistencia bacteriana o la resistencia antimicrobiana no es del paciente, ¿sí? No es el paciente resistente, no. Los que son resistentes son los microorganismos, las bacterias o los demás frente a lo que nosotros estamos usando para tratarlas.
Bueno, y también es importante entonces empezar a familiarizarnos con términos asociados, o sea, antimicrobiano es una cosa, antibiótico, bacteria, resistencia, mecanismos de resistencia, bueno, y ya ustedes en estas 2 semanas han ido acumulando un generoso glosario que seguro ha tocado temas que tienen que ver con lo de hoy. Y por último, uno de los objetivos de este encuentro es que trabajen de manera colaborativa y esto les permita desarrollar o contribuir a desarrollar reflexión y pensamiento crítico alrededor de este tema pues que estamos hoy cubriendo. Algunos me preguntaron en la sesión anterior que qué leía. Yo soy consciente de que son muchos apartes, por eso no es una exigencia de que se tienen que leer todos los capítulos del libro. A veces uno alcanza como a sintetizar algunas cosas, por eso pues está abierto. Y para reforzar esas lecturas les voy a dejar unos videos acá. Estos dos pueden escoger cualquiera de los dos o genial si los ven ambos. Les ayudan a entender o tal vez a reforzar eso que leyeron de antibióticos, su clasificación, mecanismos de acción, que son 3 cosas esenciales, pues la clasificación, los mecanismos de acción y esta la tercera, los mecanismos de resistencia. Entonces acá también les dejo estos videos, pues no vamos a invertir tiempo de la clase para verlos. Por favor, si alguno de ustedes o algunos de ustedes no entienden bien el inglés, eso está muy bien, o sea, eso puede pasar. Recuerden que hay como un piñoncito en el que ustedes pueden adaptar el idioma de subtítulos. Y también la ventaja grandísima que tienen todos los videos es que si no entienden algo lo pueden devolver, pueden revisar, pueden mirar muy bien las imágenes. Esa es otra invitación. Y es que a veces se usan imágenes, pero no se explota, digamos, todo el potencial que tienen para ayudarnos. Entonces, invitadísimos a que lo hagan. Chicos, ¿me están oyendo? ¿Alguien? ¿Hay vida en el planeta Sí, estudiantes? profe, se te Ojalá, vale. Sí, escucha. profe. Sí, profe, Sí, en orden. Muchas gracias, chicos. Bueno, entonces aquí les dejo estos videitos y no sé, ¿quién recuerda si alguno de los nombres de esta imagen es como sonoro para ustedes? ¿Lo han oído? ¿Les suena como a algo reciente, chisme famoso o algo así? ¿Quién me quiere decir? La ivermectina, profe. La ivermectina, Sofía, ¿qué te suena por ahí de la ivermectina? ¿Qué escuchaste? Pues como estaban diciendo que podría tratar pues el COVID, pero pues resultó que no. Ok, muy bien. Sí, que tenía un potencial, pero efectivamente la evidencia no es contundente en esta dirección y no se está, pues obviamente, promoviendo por ahora. Listo. ¿Alguien supo, gracias Sofía, alguien supo hace como 2 años o 3 una situación muy triste y muy dolorosa con el albendazol, que los estoy mostrando acá en la imagen del centro? ¿Alguien escuchó de esas noticias tristes que pasan bueno, esta pasó en Colombia, puede pasar en otra parte del mundo, pero esta pasó acá en Colombia, o ninguno? Chulitos X, no veo No, nada, No, nada, profe, pues no, yo no me acuerdo. no te acuerdas. Bueno, imagínense, les cuento así por encimita, estando en estos primeros minutos del chisme. Hace ese tiempo que les cuento, una mamá llevó a sus 2 hijos a una consulta médica. No conozco los detalles, pues creo que no los liberaron tampoco, pero presumimos que los niños tenían sintomatología gastrointestinal o por la edad, por las condiciones en las cuales vivían, el médico le prescribió albendazol, el medicamento que está aquí a la derecha en cajita, ¿vale? Y es un antiparasitario. Entonces la mamá aparentemente entregó la fórmula en la farmacia y le entregaron el albendazol y ella, no sé si no siguió las indicaciones, si no buscó, la verdad no sabría y pues no se trata de juzgar, pero le dio todo el medicamento como había dicho el médico a los niños. Y muy tristemente los niños fallecieron. Entonces, pues obviamente se devuelve la pelota, cómo se van a morir los chiquitos por un tratamiento antiparasitario. Entonces, la culpa siempre es de quién. A ver, yo quiero escuchar de quién es la culpa, el malo del paseo, quién es siempre. El médico. El médico. Sí, qué triste, ¿cierto? Y cuando se pusieron a ver, adivinen, el albendazol, pues obviamente era el tratamiento prescrito, estaba como el nombrecito en la cajita, pero dentro iba tramadol. Y tramadol es un medicamento pues que tiene otro efecto para el dolor y demás. Y pues a la concentración que estaba y que le dio la mamá a los niños, que era pensando en el albendazol, obviamente generó
la muerte o desencadenó la muerte de los niños, porque hubo depresión del sistema nervioso central y bueno. Y eran dos hermanitos, o sea, imagínense una mamá quedarse sin sus hijos por un error. Entonces, chicos, esto yo creo que es un muy buen abrebocas para darles a ustedes a entender la importancia de lo que hemos hablado también. Nosotros nos estamos aquí formando, educando, no se educa todo el tiempo, pero también el papel del médico es educar al paciente. O sea, digamos que aquí no hay un culpable, les repito, pues que ni más faltaba yo estar haciendo un juicio, pero hubo una serie de eventos, como dicen, eventos desafortunados, una cadena de brechas que se hubieran podido acortar para que al final no pasara. Empezando pues porque de pronto no sabemos, ¿no? No sabemos, solo estamos hablando desde el desconocimiento, pero pues usándolo como ejercicio. Si el médico le explicó a la señora que es un medicamento para parásitos, o sea, este es el nombre, ¿sí me entienden? Porque es que va más allá de la fórmula. ¿Y qué notan en esa imagen entre el albendazol y el tramadol? ¿Qué notan? Así como hablábamos en la práctica, ¿qué observan? Cuando uno le muestra una foto de esas, ¿uno qué observa? No, profe, pues que son muy parecidos, pues a simple vista. Claro, que el empaque es el mismo, muy bien. Entonces sí, al ser tan parecidos, digamos, de pronto para ustedes y para mí, bueno, este tiene tantas letras, este tiene dos líneas de letras, la concentración, uy, chanfle, si es la misma, el color chanfle es el mismo. Pero entonces estar siempre seguros que el paciente sabe lo que está tomando, que el medicamento prescrito es el que es. ¿Por qué? Porque en Colombia esto está al alcance, digamos, de la mano de cualquier persona. Y entonces el médico de pronto no hizo su parte. La señora mamá tampoco hizo su parte y el señor de la farmacia no se fijó. Y si nos vamos atrás, incluso el escándalo iba como que si había sido el farmacista el que entregó mal el medicamento o en la farmacia se les habían caído, por ejemplo, estas cajas y las empacaron al revés, o incluso más atrás en la fábrica habían empacado el tramadol dentro del albendazol. Entonces, chicos, para no alargar más la historia, es un capítulo muy triste, pero que tiene que ver con el tema de hoy, y tiene que ver con el tema de hoy por lo que les acabo de decir, porque nos tomamos como muy relajados el asunto de tratar infecciones y no debería ser así. Bueno, y finalmente la hidroxicloroquina, tampoco sé si lo recuerdan, pero cuando empezamos con la pandemia del COVID también salió que era la panacea. Y lo curioso de la hidroxicloroquina, ay, perdón, de la hidroxicloroquina y de la ivermectina es que son dos medicamentos que tienen un uso, digamos, más asociado a las parasitosis. La hidroxicloroquina incluso también se usa para otros contextos reumatológicos, pero pues cuando dijeron, uy, pero es un potencial agente antiviral, como que, wow, ¿qué pasó? Entonces es otra invitación como a romper un poco las barreras, porque más allá de que sirva para hongos, perdón, para parásitos, hay un mecanismo de acción y ese mecanismo de acción es el que hay que entender a ver por qué podría o no generar un efecto en una infección viral. Sí, también hay medicamentos que tienen efectos inmunomoduladores más que antibióticos o antimicrobianos como tal, y ese efecto es el que se busca, por ejemplo, en el uso reumatológico y demás. Entonces, chicos, habiendo dicho esto, estamos listos para entender que un antimicrobiano, ustedes ya lo deben haber leído y creo que lo tienen más que claro, es el que puede matar, o sea, destruir un microorganismo patógeno, pero pues a veces también destruyen a los que no son patógenos, o detener el crecimiento, es decir, como de decirle, no, 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 un momentito, usted va muy rápido, por favor, aquí necesitamos convivir todos, eh, desacelérate, y esto debe generar un daño mínimo al huésped. ¿Quién es el huésped que les importa a ustedes? ¿Cómo se llama ese huésped? El paciente. Claro, se llama el paciente, incluso pueden ser ustedes mismos. Entonces, necesitamos que no haya ese daño y lo necesitamos, ¿por qué? Pues porque el huésped debe seguir viviendo, pero hay que tratar una enfermedad infecciosa que puede ser viral, entonces se llamaría antiviral, que puede ser producida por honguitos o micótica y se llamaría antimicótico. Por parásitos, acuérdense con el concepto estricto de parásitos, porque si es el concepto laxo, pues muchos de estos son parásitos. Entonces, cuando es para los parásitos que vamos a empezar a revisar el lunes en el grupo 3, entonces se llama antiparasitario. Y cuando es para bacterias, ay, yo siempre les he dicho que las bacterias son como chéveres, como
como tal vez más famosas, etcétera. Entonces, este es el que se llama antibiótico, pero para muchos, de verdad, antibiótico incluso es el concepto general porque bio es vida, entonces es el que destruye esas formas de vida que no queremos que nos hagan daño. Bueno, chicos, estas sustancias que pueden ser naturales o sintetizadas, entonces tienen algunas características que deberían buscarse, que son como las que los hacen ideales a algunos de ellos. Por ejemplo, algo que se conoce como toxicidad selectiva, que es de lo que estábamos hablando ahorita, que puedan hacer daño al microorganismo, pero no al hospedador. Larga vida, y estos conceptos ustedes los van a ver en farmacología 2, creo que es donde ven antimicrobianos. Larga vida y buena distribución significa que en el plasma, o sea, en el componente, digamos, líquido de la sangre, puedan estar estables, que no se degraden y pueda haber pues como un problema desde ese punto de vista que se distribuya, y eso permita que se distribuya en los tejidos, porque no todas las infecciones están en sangre. Ustedes necesitan que eso llegue incluso, por ejemplo, al sistema nervioso central o a hueso o a tejidos distales. Entonces, esas características son importantes. Y a su vez que en el plasma precisamente no se unan muchísimas las proteínas, se unen, ¿vale? Hay unos que se unen mucho, pero entonces todo ese balance hace que ustedes necesiten saber cuánto es la concentración y por qué, pues porque si se pierde X porcentaje o proporción unido a proteínas, pues el efecto no va a ser igual. Algo que también es súper importante en un antimicrobiano es que haya al menos una ruta adicional de administración. Entonces, la oral, digamos, es como la más estándar, la que se busca. Sin embargo, hay medicamentos que no vienen en presentación oral, sino parenteral. Entonces, cuando se restringe eso, pues obviamente se necesita hospitalización, hospital en casa, digamos, situaciones como estas que no son las ideales. Entonces, cuando tienes un antibiótico que se puede administrar oral y lo tienes también en presentación parenteral, bueno, dependiendo de la complejidad del cuadro del paciente, de las condiciones del paciente, se puede escoger una u otra. Y que no haya, que, lo cual es muy difícil, chicos, casi que cualquier cosa que nosotros consumimos y que tenga la etiqueta de fármaco, tiene esto que se llaman reacciones, tiene el potencial, perdón, de hacer una reacción adversa o de generar interacción con otros fármacos. Entonces, mis queridos chicos, ustedes van a tratar un paciente, ¿cierto? Y nosotros tendemos a compartimentalizar la información. Entonces, estamos en microbiología, todos los pacientes tienen algo de microbiología, pero no se nos puede olvidar que el paciente que tiene una infección también puede ser diabético, también puede ser hipertenso, también puede tener, no sé, convulsiones y necesitar otro manejo, o también puede estar tomando hormonas por cualquier otra razón, o de pronto alguna sustancia, algún medicamento para la depresión, la ansiedad, bueno, ustedes dirán. Entonces, esas interacciones hay que pensarlas. Incluso, mis queridos chicos, hay pacientes que tienen doble condición, eh, digamos, microbiana, no solo una infección por un grupo, sino por más de un grupo que puede ser bacterias, virus, etcétera. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y entonces, los antimicrobianos, acá todo tiene clasificación, ¿no? Ya hemos hablado que las bacterias se clasifican por esto, por esto, por esto, los virus, los parásitos, los hongos, ese es como el mapa grandotote que ustedes tienen ahorita en la cabeza para empezar a recorrer este camino. Fue lo que hicimos estas 2 semanas, dar como un mapa, unas herramientas para empezar a recorrer el camino. Entonces, esos antimicrobianos, y ya para casi todos, porque creo que los que no han estado en la práctica ya empezaron a leer la guía. Entonces hemos hablado de desinfectantes, de sanitizantes, de antisépticos, hemos hablado de estos términos, pero entonces los antimicrobianos están como más restringidos a lo que ya uno conoce como el medicamento, ¿vale? Los demás no se conocen exactamente como medicamento. Bueno, y repasemos los virus antivirales, los hongos antimicóticos, los parásitos parasitarios, perdón, y las bacterias antibióticos. Y recuerden, este es el nombre más común, más general, pero está restringido al uso para bacterias. Entonces, voy a pasar 2 diapositivas de cada tema. Les repito, esto no es un tema que necesite mucha profundidad, pero sí la invitación es a que lo conecten con lo que hemos estado viendo. Entonces, si los virus tienen esa manera de entrar a la célula, y hablábamos de unos pasitos bueno, la semana pasada, pero hicimos el repaso esta semana de qué se necesita para que un virus haga el efecto, pues entonces es lógico
que esos mismos o algunos de esos puedan ser los pasos clave para detener el efecto de los virus. Entonces, ¿qué es importante aquí? Detener la entrada del virus a la célula. Ay, si puedo tener un mecanismo que haga eso, buenísimo, buenísimo. O interferir con la síntesis de ácidos nucleicos, porque sabemos que los virus hacen eso, llegan, secuestran, digamos, la maquinaria de la célula y empiezan a hacer eso. Entonces, si yo puedo generar algún bloqueo, voy a ayudar a bloquear de alguna forma también el efecto del virus. O por ejemplo, otras habilidades que tengan para unirse, no solo, o sea, unirse y luego entrar, recuerden que hacen los dos mecanismos, o para estimular el sistema inmune, porque si sabemos que el sistema inmune es el responsable de contener estas infecciones, si empoderamos el sistema inmune, podemos lograr un control más rápido y reducir el efecto de una infección viral. Entonces, en general, eso es lo que se busca con los virus. Profe, ¿y por qué no hay un antiviral para cada uno de los pasos que hemos descrito? Chicos, porque no es tan fácil. Recuerden el problema que tenemos con los virus. Los virus son pequeñitos, los virus no son realmente considerados seres vivos, son como muy astutos. Si no fuera así, no estaríamos en este momento en esta pandemia que nos tiene sufriendo cada vez menos, pero sufriendo. Entonces, invitados a pensar en esto, en que los antivirales y cualquier producto o fármaco que usemos están dirigidos a bloquear lo que sabemos que funciona exitosamente en los microorganismos. Sí, Sofía, te escuchamos. Es una pregunta, en el caso de que ese tipo de antiviral sea pues el que inhibe que el virus entre a la célula, ¿eso haría que los virus que no puedan entrar se mueran al final? ¿O por qué es tan importante si ya la persona está infectada? No, claro, Sofía, súper chévere tu pregunta porque mira, hagan de cuenta que esto es como una competencia, ¿vale? Los virus están entrando, pero claro que necesitan encontrar su célula como destino y no todos los virus necesariamente van a entrar. De pronto, digamos, si la célula está ya demasiado ocupada o se daña o los otros virus que han entrado antes la han reventado, pues ese virus va a morir porque si no encuentra una célula no tiene cómo sobrevivir. Entonces, por eso creo que es importante esa dimensión de allí puedes como cortar esa transmisión o esa multiplicación de los virus. Así sucede y lo van a ver. Tal vez uno de los temas más estudiados en esta dimensión, porque es donde hay fármacos, es o VIH o influenza, el virus de la gripa. En esas virosis, el tratamiento tiene como esa posibilidad. En muchas de las otras infecciones virales no hay tratamientos o mucho tratamiento que nos sirva. No sé si te respondí tu pregunta, Sofía. Sí, profe. Bueno, chicos, entonces antivirales, de nuevo, recuerden, en algunos de estos pasos tenemos esa oportunidad. Acá les dejo de nuevo un link a MedBullets. Esa página hace como un barrido, digamos, general y les puede servir de repaso. Eh, Tristemente no tenemos antivirales para todos estos pasos en todas las infecciones virales, ¿sí? Recuerden que hay unas más desarrolladas que otras, en algunas tenemos más conocimiento que en otras, y de hecho lo que está pasando ahorita con coronavirus, pues es un ejemplo de esa situación. No hay todavía como esa certeza farmacológica o esa garantía que a través de fármacos vamos a lograr controlar la infección. Por eso la vacunación y demás son los mecanismos que están funcionando ahorita. Bueno, sí, me preguntan por acá por el chat que si entonces los antivirales se usan para que no se siga propagando el virus. Sí, es una de las maneras. No tener, o sea, la vacuna es para evitar que tú te infectes. Bueno, no la del COVID, sabemos que esa vacuna tiene otro concepto, pero digamos las otras vacunas virales tienen esa intención inicial o grandotota, que no se infecte uno. Sin embargo, que puede suceder si se infecta, que haya una reducción de la sintomatología, de la multiplicación del virus, entonces de la gravedad o severidad y también de la transmisión. ¿Qué es lo que está pasando con la vacuna de COVID? O sea, ¿nos podemos infectar con COVID? Claro que sí, pero va a hacer que la enfermedad, o sea, que el cuadro clínico sea más moderado y eso es lo que finalmente es pues, de mucha más importancia. Pero como no tenemos vacuna para todos los virus y demás, entonces lo que nos queda es lo que ustedes están entendiendo. Inhibir o bloquear, bien sea que el virus llegue, se pegue, entre o que no, o que pueda salir
porque aquí a la salida también hay un paso importante en la liberación, y entonces al no ser capaz de hacer eso, pues el virus no va a seguir multiplicando, la infección se va a controlar en la persona que esté infectada por ese virus. Bueno, chicos, entonces nos vamos al otro mundo, al mundo de los honguitos. El desarrollo de antimicóticos ha sido súper complejo. Yo les he contado en estas 2 semanas, bueno, cuando nos hemos visto, que a los hongos los tenemos como abandonados. Yo también soy culpable. Entonces, sí, como que, ay, pero pues uno para qué aprende de hongos, no es tan clave, es que son más chéveres y más conocidas las bacterias y los virus. Bueno, no impacta tanto. Bueno, ahorita nos estamos dando cuenta que los hongos están reclamando su poderío, y en la misma dimensión que no conocemos mucho de los hongos, que no les hemos prestado tanta atención, entonces el desarrollo de los antifúngicos ha sido relegado. Y a eso se le debe sumar que las células de hongos y de parásitos, recuerden, son eucariotas, y eso genera dificultades porque y entonces ¿cómo hacemos para bloquear este mecanismo y que no le haga daño a la célula hospedera? ¿Se acuerdan que uno de los, como de las condiciones que tienen las características de los antimicrobianos es que no hagan daño o que se reduzca el daño a la célula o al hospedero? Pues bueno, entonces eso ha generado un problema con los antifúngicos. Hay ahora una oferta más grande que la que había hace 10, 15 años, sí, claramente sí, estamos aprendiendo más de ellos, es cierto. Y por ahora, digamos que es importante que entiendan que los hongos son los duros, y hay hongos, perdón, hay antifúngicos que son naturales, por ejemplo los polienos, afotericina, nistatina, y hay otros que son sintéticos o semisintéticos, por ejemplo los azoles, que hay toda una gama de medicamentos en esta dimensión. Entonces, obviamente, casi que para cada antifúngico hay que revisar, y lo van a aprender con la práctica, con la evolución de su formación. Hay que establecer entonces para qué micosis, cuál es la toxicidad, porque tienen generalmente alta toxicidad, algunos más que otras, por cuánto tiempo se puede tratar una infección fúngica, y ahí empieza el balance de necesito tratarla mucho tiempo, pero la toxicidad tengo que manejar. Y recuerden, los pacientes no son, digamos, un papel en blanco que lo único que lo va a tratar es ese honguito, tienen otras condiciones y ustedes deben vigilar muy bien eso, ¿ok? Entonces en los hongos, pues habíamos hablado que esa membrana era distinta. ¿Se acuerdan que en la clase del miércoles vimos que la membrana tenía una condición distinta, que tienen una pared que tiene quitina? Entonces, mire, tenemos membrana distinta, se le tiene el antifúngico para ir y atacar esa diferencia que nos permite hacer algo. Tenemos pared, sí, y esa pared, obviamente en las células eucariotas, bueno, en las humanas, perdón, no hay pared, entonces ahí podríamos usar un medicamento. O en la síntesis de ADN, pero pues obviamente hay algún precio que pagar por todo eso. Entonces, de nuevo, los invito a que repasen si quieren. Esto no es para que se lo aprendan, chicos. En microbiología no les vamos a preguntar, por favor, dígame 5 medicamentos antifúngicos no, nos interesa mucho más que conecten la idea, ¿vale? Entonces, el hongo tiene una pared distinta, ese es un blanco terapéutico. Lo que estamos hablando, el virus hace tantos pasos para poder tener una infección exitosa, esos pasos son importantes para pensar en potenciales efectos con antivirales y demás. Bueno, y pasamos a las drogas antiparasitarias. Otro dolor de cabeza, chicos, los parásitos. Y la vez pasada habíamos tenido una discusión de cuáles eran los microorganismos más complejos. Bueno, los parásitos claramente están ahí dándose la pelea con los hongos porque son eucariotas, porque tienen, pues, en consecuencia tienen muchas organelas, tienen procesos complejos, y porque esos procesos se pueden parecer a los nuestros. Entonces eso hace que sea más difícil, más compleja la infección, porque a veces tienen más de un hospedero, porque sobreviven en hábitats en condiciones complejas. Entonces, la lucha contra los parásitos y el uso de medicamentos o fármacos antiparasitarios representa bastantes retos. Bueno, entonces podemos dividirlos como dividimos también los parásitos. O sea, hay helmintos, entonces hay antihelmínticos. Hay protozoarios, entonces hay antiprotozoarios. Y hay ectoparásitos, entonces pues hay ectoparasitocidas, perdón. Bueno, ¿y recuerdan la ivermectina con la que abrimos esta sesión? Ese era, bueno, era no, perdón, sigue siendo un medicamento para tratar algunos ectoparásitos, por ejemplo, ácaros, aunque también puede servir para algunos parásitos
internos, digamos. ¿Recuerdan el albendazol del que hablamos hace un ratito, la historia triste? Ese también es un medicamento antihelmíntico, por ejemplo. Y si alguno de ustedes alguna vez le han dado algo que curiosa y divertidamente le dicen purgar, comillas, comillas, se recordará que no es tan chévere. Uno siente, ¿no? Uno siente, no sé si alguien me quiere contar si le han dado chulitos o deditos. ¿Alguien ha tomado, le ha tocado tomar alguna vez un antiparasitario? Listo, Sofía ya me dijo que sí. Oh, van un resto. A mí también. Es terrible, o yo lo he sentido así. A uno le queda sabiendo la boca maluco, la comida no le gusta y creo que con Diego o después tal vez con Eliana van a entender por qué no se debe mezclar, por ejemplo, alcohol con algunos de estos compuestos y demás. Entonces, simplemente para recordar, la clasificación de los parásitos también nos ayuda a entender la clasificación de los medicamentos. Aquí hay un solo ejemplo, ¿vale? Entonces, del antihelmíntico, por ejemplo, el albendazol, cuando entra, ¿qué hace? O sea, busca su blanco, pero que también puede haber mecanismos del parásito para contrarrestar ese efecto. ¿Listo? Acuérdense que ningún microorganismo se va a quedar así como, bueno, me mataron, ¿qué vamos a hacer? Va a dar una batalla o va a entablar una batalla, una guerra para defenderse y pues bueno, vamos a ver qué resulta al final de todos estos. Entonces, dentro de los antihelmínticos, aquí hay varios ejemplos de medicamentos, perdón, acá, y dentro de los antiprotozoarios, acá también hay algunos. Entonces, dependiendo del tipo de parásito, pues será el tipo de tratamiento que vamos a tener. Acá de nuevo les dejo la tablita de resumen. Listo. Famosos están aquí, se ve subrayaditos, creo que se ve muy chiquito, pero pues dentro de los más famosos antimicóticos, acá les dejé clotrimazol, ese es súper común, ese es el de las propagandas de la onicomicosis y demás, también la terbinafina. Dentro de los antivirales, súper famoso el aciclovir, y pues ahorita creo que son famosos todos porque los han intentado ensayar para, bueno, no todos, pero muchos para el coronavirus que tenemos ahora. Antiprotozoarios, el metronidazol también es conocido, el albendazol que vimos, y eh, es ese como antihelmíntico, entonces aquí lo tenemos. Y llegamos, chicos, a los antibióticos, ¿vale? Recuerden, entendidos como los que se usan para tratar infecciones y enfermedades por bacterias. Generalmente son de bajo peso molecular y aquí hay un concepto que también lo van a ver en farmacología y es que se pueden separar por distintas características. Por ejemplo, los que son bactericidas o los que son bacteriostáticos, entendiendo que bactericida significa que la destruye y bacteriostático que inhibe el crecimiento de esa bacteria. Los antibióticos tienen un blanco, o sea, cuando digo blanco es como diana, ¿vale? Como el target hacia el cual quieren actuar, pero pueden dañar la microbiota y excepto los que vienen el próximo martes, todos ya vimos la importancia de la microbiota, cómo la necesitamos, cómo la debemos cuidar, pues en nosotros mismos y obviamente en nuestros pacientes. Entonces, el hecho de que haya daño en la microbiota tiene que ver un poco con la pregunta de ayer, no me acuerdo si se llama Natalia quien preguntó, creo que sí, de algo que vamos a ver mucho más adelante y es cuando hay un daño o un desbalance que se llama disbiosis de la microbiota gastrointestinal y es necesario recurrir a medidas muy extremas, tan extremas como algo bastante novedoso y perturbador que es el trasplante de materia fecal. Pero pues ese no es el tema de hoy, solo quería conectar con esa idea. Repito, cualquier tratamiento con antibiótico debe buscar ser tóxico para la bacteria, pero lo menos tóxico posible para el paciente, para el humano, en este caso, pues que ustedes están estudiando medicina humana, que van a tratar. Los antibióticos en el mundo son una industria, claramente, o sea, esto también tiene que ver con salud y con otras áreas. Y dentro de esa industria, ustedes se dan cuenta aquí en amarillito, este amarillo de las cefalosporinas son los antibióticos que más se producen y así sucesivamente los demás. Si ustedes suman cefalosporinas y penicilinas al menos, el 17 y el 37, que son del mismo grupo que se llama beta-lactámicos que habíamos mencionado la otra vez, son de los antibióticos que más se producen y que más se usan. Entonces eso ya les está dando una idea, son como importantes esos beta-lactámicos, ¿vale? Sin embargo, no es despreciable, por ejemplo, la producción de quinolonas acá en verde, de macrólidos en rosadito,
un poco menos los aminoglucósidos, tienen tal vez más toxicidad, las tetraciclinas igual, y otros pues porque la clasificación va más allá de estos grupos que les acabo de mencionar. Por el origen, entonces, ya habíamos hablado de esto un poquito en antimicóticos, hay antibióticos naturales, o sea, otras bacterias o los hongos, por ejemplo, los producen, y así fue como se dio origen al descubrimiento de los antibióticos por allá en unos años, hace más de 100 años. Bueno, ahora, también tenemos una clasificación que es sintéticos, porque nosotros los humanos los hemos elaborado, o semisintéticos, que es como hacerle mejoras a ese antibiótico natural, hacer como una segunda versión, digamos 2.0 del antibiótico que el hongo produjo, pero sabiendo que esa mejora, pues obviamente va a ayudar a que el efecto sea mejor, valga la redundancia. Con respecto al espectro, este es un tema súper debatido, amplio espectro, y lo van a escuchar todo el tiempo, son los antibióticos que tienen efectos sobre gran variedad de gram negativos y gram positivos, ¿vale? De espectro intermedio son los antibióticos que generalmente se usan para gram positivos, porque de hecho hay bastante oferta para eso, y reducido para ciertos gérmenes, ¿vale? Sin embargo, estos son conceptos que de alguna forma son un poco laxos, ¿vale? No, es que en el libro decía tal cosa así, y de hecho en la farmacopedia también pueden encontrar, pero a veces hay usos adicionales de los antibióticos que digamos que pasan esas barreras. Con respecto a la estructura química, fueron todos esos nombres que les acabo de decir, y aquí normalmente yo siento que ustedes ya están como demasiado confundidos, profe, son muchos nombres, ¿qué es esto que estás hablando? Entonces, de nuevo chicos, un llamado a la calma, nos los vamos a ir aprendiendo poquito a poco, vamos a ir recordando qué son poquito a poco. Estoy segura que desde hoy o tal vez desde hace un tiempo, ustedes ya no van a olvidar que los beta-lactámicos son como los más conocidos, los más importantes, el grupo tal vez más generoso, y vamos a ir avanzando en los demás. Así como por encimita, ya les voy a mostrar una diapositiva de cada uno para que vayamos entonces conociendo. Y cuando hablamos de bacteriostático y bactericida, aquí quiero hacer una aclaración. Los antibióticos se pueden haber clasificado como el uno o el otro, pero todo es con una palabra súper favorita de ustedes. Depende, profe. Depende de qué, del microorganismo, del sitio de infección, de la carga de bacterias que haya en ese sitio de infección, de que se haya o no probado con otros microorganismos. Estas estampas, digamos este sello, es con frecuencia una clasificación en torno a los gram positivos y gram negativos que más conocemos. Sin embargo, por ejemplo, las micobacterias son estructuralmente gram positivas, de hecho, no tienen membrana externa, tienen una pared de peptidoglicano gruesa, pero tienen una estructura adicional que es una capa de lípidos, entonces eso las hace distintas, y resulta que para las micobacterias hay todo un efecto diferente en esa clasificación de bacteriostático-bactericida, entonces no es una camisa de fuerza, así sepamos y conozcamos, tampoco voy a decir que es mentira, que para algunos sí funciona tal cual. Los bacteriostáticos son las sulfas, macróleos, tetraciclina, y los bactericidas, por ejemplo, ejemplares son los beta-lactámicos. Bueno, lo importante entonces aquí es conocer el microorganismo del que estamos hablando, el efecto que puede tener esos antibióticos sobre él. Y este dibujito me parece que les ayuda un poco más a conectar esas ideas y esos conceptos que hemos venido revisando desde la semana pasada con el tema de hoy, que repito es el último de esta introducción de antimicrobianos y acá de antibióticos. Entonces, las bacterias tienen pared, sí, profe, y la pared tiene peptidoglicano, sí, profe. Entonces, la mayoría de estos antimicrobianos que atacan la pared, pues quieren dañar ese peptidoglicano que es tan importante. Chicos, hay unos que no son beta-lactámicos, la vancomicina no es un beta-lactámico ni la vancomicina, pero estos que se llaman penicilina, cefalosporina, novalpropion, carbapenem, esos sí son beta-lactámicos, ¿ok? Y todos los que son beta-lactámicos y esos otros que no, buscan dañar la pared. Hay unas que se llaman quinolonas que están dirigidas a dañar o a alterar el proceso de síntesis de ADN. Entonces aquí tenemos unos ejemplitos. Hay uno que tiene que ver con el ARN, esta no es realmente un antibiótico muy conocido. Hay un antibiótico que se llama rifampicina que pertenece a un grupo que busca dañar
o alterar la RNA polimerasa, pero es un antibiótico que tiene ciertos usos, o sea, micobacterias, por ejemplo, y como profilaxis en algunas otras infecciones. Entonces no es un antibiótico que sea muy usado, a pesar de del poder que puede tener. Y nos vamos acá a los ribosomas, y acá de nuevo ustedes recordarán que los ribosomas bacterianos son distintos a los ribosomas humanos. Entonces, ¡ja! Cuando algo es distinto, recuerden, es una oportunidad para generar un ataque a ese microorganismo. Entonces acá, ustedes ven en mi lado derecho, bueno, en el suyo también creo, que hay antibióticos que inhiben la síntesis de proteína atacando la subunidad grande o la subunidad pequeña. Cuando algo es grande, ¿qué palabra usa uno? Como macro, mega, ¿cierto? Listo. Entonces aquí les ayuda a acordarse. Si ataca la subunidad grande, son macrólidos, ¿vale? Y la eritromicina, por ejemplo, es un macrólido. Cuando atacan la subunidad pequeña, tenemos otras opciones. Tenemos aminoglucósidos, la gentamicina, kanamicina, amicacina, o tenemos tetraciclinas, que hay varias de hecho, pero tetraciclina como tal es un antibiótico y tetraciclinas son otros que se parecen a la tetraciclina. Acá tenemos otras opciones, no son muy comunes, digamos, esta planticina no es tan común, la pirosina tiene un uso como bastante específico y particular, y hay algunos antibióticos que bloquean el metabolismo del ácido fólico, se llaman sulfonamidas y son pues específicos también para las bacterias. Entonces, chicos, esta es como la foto de los antibióticos y es importante que aquí de nuevo hagan esa conexión, ¿vale? Entre lo que hemos venido viendo de las bacterias que tienen pared, membrana, ribosomas diferentes que no tienen núcleo, o sea que los ácidos nucleicos están expuestos, etcétera, etcétera, para que entiendan el efecto de los antibióticos, por qué tiene como blanco o está dirigido a ciertos de estos compuestos que son importantes para las bacterias. Y entonces, esta es otra forma de presentar lo mismo que acabo de contarles, distintas funciones y entonces distintos antibióticos que responden a cada una de esas funciones y que generan su efecto. De nuevo, esos nombres raros de los antibióticos ahora con nombres un poco más conocidos. Entonces, beta-lactámicos se agrupan aquí, las penicilinas, las cefalosporinas, carbapenems, entre otros. Chicos, estos los van a seguir viendo el resto de su vida. Son súper, súper famosos, tan famosos que miren que en ese pastel de producción mundial de antibióticos estaban representando la mayoría. Quinolonas son súper importantes porque son antibióticos como que a todos les gustan, porque tienen ciertas características. Dentro de estos, la ciprofloxacina, moxifloxacina, levofloxacina, estos son importantes. Macrólidos, les decía, macro grande, atacan la subunidad grande de los ribosomas, eritromicina, claritromicina, acitromicina, esa también es súper famosa, de pronto hasta alguno de ustedes ha tenido que tomar acitromicina en algún momento. Aminoglucósidos, que tenían un pedacito pequeño de la producción porque tienen toxicidad renal y ótica, entonces tienen como su precio que pagar, sin embargo se usan y son necesarios para ciertas infecciones, amicacina, kanamicina, estrepto, hay otros, acaso solo pongo unos ejemplos. Tetraciclinas, como les decía, es un grupo, pero hay un antibiótico que se llama tetraciclina y estos otros, por ejemplo la aminociclina, la pueden haber oído, o doxiciclina son bastante comunes y la tigeciclina es tal vez uno de los más recientes, no es pues como tan común en Colombia, pero sí en otro lado. Glicopéptidos, habíamos hablado que había otros antibióticos que podían tener efecto, por ejemplo, sobre la pared. Vancomicina es uno de ellos y la semana que viene lo vamos a mencionar en el grupo que empieza con bacterias, porque arrancamos con gram positivos y por ahí tiene su importancia. Sulfonamidas, trimetoprim, que también es conocido, polipéptidos, otro que mencionamos. Entonces, estos primeritos son más comunes, estos de tal vez del 6 al 8 son menos comunes, bueno, trimetoprim es bastante común, pero entonces es de nuevo, es una primera presentación, luego que los volvamos a encontrar en el camino, ustedes van a empezar a recordar. Y aquí llegamos al tema final de esta introducción y a un tema que es súper clave, chicos. Ustedes van a volver a ver el tema de antimicrobianos en farmacología, pero el tema de resistencia es un tema que no ven
con tanta frecuencia, y para entenderlo más van a necesitar tal vez lo que van a adquirir este semestre, que son como competencias en entender la biología molecular, la genética, la microbiología. Pero por ahora es importante que cualquiera que sea la clasificación, aquí tengo esta de Viñoly y Sea y esta de Munita y Arias, cualquiera que sea la clasificación, no me interesa que se aprendan una clasificación, me interesa que entiendan que hay mecanismos, que se pongan como en el papel de la bacteria y digan, ¿cómo harían ustedes si fueran bacteria para protegerse de algo que los quiere atacar? Entonces, en esta presentación, la que les estoy mostrando ahorita, entonces un primer ejemplo es por inactivación de enzimas. Entonces, me quieren atacar, yo soy la bacteria, ¿yo qué hago? Echarles algo con lo cual los daño. Esas son las enzimas. Las bacterias sintetizan enzimas que pueden dañar el antibiótico. Entonces, si el antibiótico es un beta-lactámico, la enzima se llama beta-lactamasa. ¿Sí? ¿Se acuerdan de bioquímica que las enzimas siempre son asas? Bueno, o si mi antibiótico es un aminoglucósido que necesita un paso, pues yo hago una enzima que le quite eso, que le quite algún grupo funcional, lo dañe, y con eso, jaja, yo soy bacteria, yo sigo trabajando haciendo daño. ¿Listo? Entonces, inactivación enzimática. Otro mecanismo es modificación en el sitio blanco. ¿Se acuerdan que dijimos que estos eran los sitios blancos y los procesos blancos de cada grupo de antibiótico? Bueno, yo soy la bacteria, yo sé que ese antibiótico porque las bacterias tienen su inteligencia, no crean. Entonces, yo sé que va a venir a atacar este blanco, pues ¿qué hago? Lo modifico, ¿cierto? Yo miro qué hago al precio que tenga que pagar y con ese mecanismo garantizo que el antibiótico no me va a hacer daño o no me va a hacer tanto daño como me haría, ¿vale? Y eso puede pasar, por ejemplo, alterando el blanco de los betalactámicos, que son las proteínas de unión a la penicilina, por ejemplo, o en el mercado negro, acuérdense, los plásmidos, los transposones y demás, yo voy y me gano un material genético que me codifica para un sustituto. Entonces, el antibiótico viene y dice, uy, te ataqué, te dañé este mecanismo, y yo tengo otro mecanismo de llegar a esa misma, a ese mismo destino. Entonces, esa modificación también vale. O sea que puede ser por modificación, digamos, mutaciones o algo así, o por adquisición de material genético que me garantice una ruta alterna y con eso no hubo daño. Y finalmente, tal vez una que es un poco más compleja, digamos, en compleja número de opciones, por alteración de la permeabilidad. ¿Listo? Entonces, nada que hacer, chicos. Yo no tengo cómo producir enzimas, yo no me pude generar mi mutación. Recuerden que cuando digo yo en este momentito estoy hablando como bacteria. Ni pude hacer nada. ¿Qué hago? No, pues yo saco ese antibiótico a patadas de mi sistema, ¿vale? Entonces puede ser que yo no exprese las porinas, entonces esas porinas que, por ejemplo, en los gram negativos, que es en donde están, permitirían la entrada del antibiótico, no están, entonces el antibiótico no pudo ingresar. O saco los antibióticos con algo que se llama flujo o expulsión, bombas de expulsión. Entonces, nada, el antibiótico entra y yo que lo saco, y el antibiótico entra y yo que lo saco. Entonces, todo eso compone alteraciones de la permeabilidad de la bacteria y es uno de los 3 mecanismos que estos autores proponen. Voy a revisar un segundito que tengo, creo que una pregunta. Lo de la inteligencia de hacer una enzima, me pregunta alguien que si la bacteria tiene la inteligencia de hacer una enzima. No es como así, ¿no? Luisa, no es como que el antibiótico entró y yo soy la bacteria y tenga la enzima para este. No es tan así, porque si fuera así, pues de verdad estaríamos como mal de lo que estamos. Pero sí hay enzimas y sí hay manera de transferirse esa capacidad de codificar enzimas. Entonces, eso es casi que para un doctorado toda la clasificación de las beta-lactamasas, que son las más conocidas de las enzimas, o sea, bastante. Ahí les voy a pasar un par de diapositivas al respecto. Hay otras enzimas distintas a beta-lactamasas, pero no es como que es hecho a la medida. Si esa es tu pregunta, no, pero sí hay una muy generosa oferta de enzimas que tienen algunas bacterias de antemano y otras que pueden adquirir. Y tengo otra pregunta. ¿No tomarse los antibióticos en los horarios asignados puede generar resistencia? Eso ya lo vamos a discutir, Luis Felipe, ¿vale? Entonces, en el ejercicio que vamos a hacer y que tengo para la segunda
mitad de hoy vamos a discutir eso. Chicos, entonces, este que está en español es como una visión de los mecanismos de resistencia, ¿vale? Ahora, una revisión un poco más reciente propone, esta que les traje en inglés, 4 mecanismos. Si ustedes los revisan, encontrarán que se parecen a los que acabo de mencionar. Mire, modificación de la molécula antimicrobiana puede ser, por ejemplo, una modificación química a través de enzimas. Esa la vimos, ¿cierto? Inactivación enzimática. Prevención o bloqueo, pues, para que el antibiótico alcance su blanco, bien puede ser por que no entre o porque lo saco, por ejemplo, con bombas de flujo. Ah, ese se me parece alteración de permeabilidad, chequeado. Tercero, cambios o pues como, bueno, bypass, ¿cómo se traduce? Eh, Alternativas de sitios blanco y puede ser porque protege, bloquea el blanco o lo modifica a través de mutaciones. Este se me parece mucho a este de modificaciones en el sitio blanco. Entonces, en esencia, estos 3, digamos, están representados, solo que un poco más elaborado. Pero estos autores proponen un cuarto mecanismo que acá en esta revisión en español no está presentado. Y ese mecanismo es que hay bacterias, y ya se sabe que es así, que han desarrollado procesos adaptativos y que de lo poco que se sabe, aunque se sabe algo, es que son mecanismos sofisticados a través de los cuales ellas sobreviven a todo el estrés que genera estar en el cuerpo humano, porque nosotros vemos en el laboratorio, en esas cajitas de Petri, el crecimiento, que el agar nutritivo, que no sé qué, eso es un spa para las bacterias, pero el cuerpo humano, en particular algunos órganos, por ejemplo el pulmón, son sitios muy estresantes para un microorganismo. Entonces, la bacteria tiene que sobrevivir a todo lo que le cae ahí, más el antibiótico, y resulta que fuera de estos mecanismos que hallé, que les acabo de describir, perdón, eh, hay algunas bacterias que tienen mecanismos más sofisticados y se han englobado con ese nombre de procesos adaptativos celulares, para que no lo olviden, porque seguramente en el futuro se va a seguir trabajando sobre esto, y también para que no olviden que cada una de estas estrategias o de estos mecanismos de resistencia viene acompañado de una serie de pasos bioquímicos, de una serie de requerimientos, de un costo para la bacteria. O sea, sobrevivir no es fácil, mm, ni para las bacterias ni para los humanos, y hay siempre un precio que pagar, ¿vale? Entonces, tengan eso en cuenta, los mecanismos de resistencia son así de variados o pueden ser así de variados. Creo que hay alguien con la mano levantada. Sofía, claro, te escucho. Profe, una pregunta, ¿eso de los procesos adaptativos también se va a dar como tipo adquisición de pues mecanismos, ¿cómo se llaman? Virales, que es por medio de los plasmidos, o esto ya serían como que hablando en el nucleosoma que van a alterar algunos genomas en el nucleosoma? Pero Sofía, creo que no es adquisición de mecanismos virales, sino de material genético, ¿no? Ujú, pues para tener esos mecanismos. Pero, vale, pero no es de virales como tal. Yo creo que Ok. se te cruzó ahí el cablecito por lo que los virus son material genético en la cápside y envuelto, ta, ta, ta. Eh, Ese tema de procesos adaptativos en realidad está desvinculado de los otros. El que tú estás mencionando, la adquisición de material genético, podría, por ejemplo, funcionar para esta modificación, porque adquieren un plásmido que codifique para unas enzimas, o podría, por ejemplo, para bombas de flujo, porque se pueden codificar algunas bombas y la bacteria adquiere la posibilidad o muta para producir. Yo pienso que ellos, Arias es un investigador colombiano, pero que trabaja en Houston y ha trabajado mucho, por ejemplo, con enterococos, con gram positivos. Ellos se refieren más a ciertos mecanismos de bacterias que apenas se están empezando a descubrir y está por fuera de ese marco de lo que ya hemos hablado. Pienso que esa sería como la posición de esa nueva posibilidad de resistencia. Y seguramente en los años que vienen se va a trabajar un poco más en descifrar eso. Eso que ellos llaman mecanismos sofisticados obedece a algo más, solo que es una invitación a pensar que por más de que hayamos aprendido de la resistencia, no nos sabemos todavía las respuestas de todo, porque las bacterias están evolucionando como los humanos también, ¿vale? De hecho, yo me atrevo a decir que han evolucionado ellas mucho más que nosotros en muchos sentidos. Chicos, entonces, habiendo dicho todo esto, como les decía,
hay mecanismos, bueno, acá están otra vez esos mismos que les decía, bloqueo de la entrada, inactivación por enzimas o alteración de la molécula, o sea, del blanco o el flujo, o sea, es otra manera de decirlo, pero si ustedes vuelven y repasan el dibujito, es lo mismo, o sea, está tocando esos puntos clave que esta propuesta, que por eso la traje, me gusta mucho, les está presentando. Ahora, con respecto a las enzimas, esto, repito, no es un tema que yo pretenda que ustedes en tercer semestre de medicina se aprendan, pero hablando con uno de los monitores, que por cierto en este curso tenemos monitores y yo creo que les recordé eso el día que empezamos, pero si no, se los vuelvo a decir. Ellos les van a ayudar a hacer los repasos antes de los parciales. Nosotros queremos que esa sea una actividad porque consideramos que es muy valioso que ustedes hablen con pares. O sea, ya no con la profesora X o Y o Z, sino con un estudiante de medicina que acaba de pasar o hace un poquito, en este caso hay uno que pasó hace 2 años por este curso, y ya estando en la clínica les puede decir, esto es lo más importante, no olviden eso. Hablando con él, se llama Abraham, nos decía, profe, es que esa clasificación de las betalactamasas es dificilísima, y tiene toda la razón, chicos, esto no es algo que nosotros pretendamos que ustedes se aprendan acá, pero sí es importante que sepan que existen y que pues en la medida que siguen creciendo como médicos en formación, lo vayan ahondando. Entonces las beta-lactamasas son tan complejas que son muy famosas y se dividen, aquí ven una manera como se pueden dividir, hay al menos 2 clasificaciones, repito, es información, no necesito que se lo aprendan, es algo bastante, digamos, más complejo que lo que estamos revisando acá en este curso. Y esa actividad de esas beta-lactamasas pues influye en el tipo de beta-lactámico que estamos usando. Entonces pueden ser penicilinas o cefalosporinas, etcétera, etcétera. Entonces simplemente entiendan, ese mundo de las enzimas más famosas que es el de las beta-lactamasas es súper complejo, chicos. En la clínica se va a movilizar un poco más adelante lo van a seguramente entender. Y acá les voy a dejar una diapositiva por cada grupo de antibiótico principal de los más grandes, como para que recuerden. ¿Se acuerdan que les dije que de tanto repetir uno va generando algo de recordación? Entonces, los betalactámicos, pues obviamente atacan la pared y entonces los mecanismos de resistencia que se han descrito son los 3 que acabamos de ver. Para las quinolonas que atacan el ADN, eso lo vimos en el dibujito, la síntesis, entonces los mecanismos de resistencia son o alteración del sitio o de la permeabilidad, o sea, acá no hay enzimas que se hayan descrito por ahora. Los macrólidos que atacan la subunidad grande, por eso macrólido, tienen como posibles mecanismos de resistencia cualquiera de los 3, aunque las bombas de flujo, y aquí hay modificación por enzimas, es tal vez el más controversial, más que el conocido. Los aminoglucósidos, lo mismo, estos atacan es la otra subunidad, la pequeña, y los 3 mecanismos de resistencia les aplican. Los glicopéptidos y polipéptidos inhiben la síntesis de pared, pero en pasos distintos, o sea, no son iguales a los beta-lactámicos. Y los mecanismos de resistencia, aquí, por ejemplo, se habla de mecanismos complejos, pero no se llega a decir, venga, específicamente es este. Entonces aquí, por ejemplo, aplicaría eso de mecanismos sofisticados que han permitido un proceso de adaptación, porque en verdad no sabemos exactamente en qué paso. Repito otra cosa acá, conocer cada uno de estos mecanismos es un trabajo que puede haber hecho un médico, un microbiólogo, pero está a un nivel distinto de pregrado, por eso no estoy enfocando ni dándoles un mundo de información que van a olvidar apenas se acabe esta clase. Para sulfonamidas, que tiene que ver con la síntesis de ácido fólico, entonces hay mecanismo de modificación del blanco, de alteración de permeabilidad. Para tetraciclinas, modificación del blanco y también alteración de permeabilidad, y las tetraciclinas atacan la subunidad pequeña del medio. Y acá, en estos cuadritos, tampoco para que se lo aprendan, solo información, entonces está las penicilinas que se dividen en las naturales, digamos como la original, la penicilina G, las semisintéticas que se desarrollaron después para ampliar el espectro y para ayudar a, digamos, a sobreponernos a los problemas que tenían esas penicilinas originales, y luego nacieron las cefalosporinas. Chicos, ustedes deben saber, y lo van a ver en farmacología, esas clasificación de las cefalosporinas y demás. Cuando estén en fármaco viendo eso, entonces van a recordar conceptos de microbiología. Así se enlazan estas materias en ese sentido. Bueno, y acá hay otros ejemplos
inhibidor de síntesis de proteínas, los que hemos estado hablando, etcétera, etcétera. O sea, esto es una tabla de los antibióticos que vimos en ese dibujito inicial. Y como las cefalosporinas les decía que son, me parece que muy clave, entonces porfa recuerden, este cuadrito lleva cuarta, ahorita hablamos también de quinta, o sea, ahorita cuando digo ahorita es en este momento de la humanidad, acá hay un enlace para MedBullets de nuevo para que revisen eso. Y encontré, buscando material para como tratar de pasarles este cuadrito que yo sé que lo ven, me dicen, profe, por favor, aquí les dejo el enlace. Esa persona que hizo este video dice que si, que si alguien le hubiera mostrado algo así, le hubiera abonado el camino de sufrimiento. Entonces, ¿por qué se los comparto? Porque uno empieza, pero ¿cómo así? Todo ese mundo de bacterias y todo este mundo de medicamentos, ¿eso cómo es? O sea, yo como médico, ¿cuándo sé cuándo dar uno y cuándo dar otro? Tranquilos, chicos. Estamos en tercer semestre, estamos aprendiendo ciencias básicas, después de microbiología viene farmacología, y después de farmacología bueno, después no, a la vez van a empezar a ver semio, que está dirigido a una cosa, pero ustedes van a tener acceso a las historias clínicas y eso les va a ayudar a ir desarrollando este conocimiento y siempre van a poder repasar cuándo uso uno, cuándo uso otro. En resumen, así gráfico, de esta gráfica, depende del espectro de acción, depende del tejido, de lo que sea posible para cada infección, ¿vale? Y del conocimiento acumulado en esta dimensión. ¿Hay microorganismos especiales? Claro que sí. Con el grupo 1 que empezamos a ver bacterias, se van a dar cuenta que Pseudomonas, que la vimos también en las cajitas del laboratorio, así como demostrativo, es una bacteria muy especial. Por eso, miren, aquí estamos hablando de gram positivos, gram negativos, y hay dos microorganismos que tienen su columna propia, Pseudomonas y MRSA, que es una sigla en inglés, MRSA, que es Staphylococcus aureus meticilino resistente. Son tan importantes que tienen una columna especial para que se entienda qué antibióticos pueden servir o no sirven para tratarlos. Y los anaerobios, pues, y otros agentes que se llaman atípicos, se dejan aparte porque hay ciertas condiciones especiales. Entonces, este es un cuadrito. Yo sé que ahorita no tiene sentido, pero en algún momento lo va a tener. Bueno, chicos, entonces estamos listos, activados ya a la hora de haber empezado. La profe hizo la introducción, el resumen. Vamos a dividirnos en, bueno, yo tengo aquí una propuesta de 12, perdóname un segundito, vuelvo y reviso. Tengo 14. Entonces nos vamos a dividir en 14 grupos. Les voy a entregar a cada grupo una pregunta, o sea, la voy a poner, mejor dicho, en el chat, es mucho más fácil. ¿Y cuál es la idea, chicos? En esos grupos equitativos, por favor, los voy a dejar que ustedes lo hagan como lo quieran hacer, ¿vale? Si me entienden, ustedes se pueden dividir en grupos. Por cierto, no veo la división de grupos aquí, así. Ustedes se pueden dividir automáticamente en los 14 grupos por afinidad, pero por favor, hagamos la multiplicación facilito, ¿cierto? En este momento hay 77 personas si alguien no está duplicado. Digamos que no lo están. Entonces, son 5 personas y media. Entonces, habrá grupos de 5 y habrá grupos de 6, pero no todos pueden ser de 5 ni todos pueden ser de 6. ¿Vale, chicos? ¿Está claro hasta ahí? Sí, Hola. señora. Sí, Tú profe. estás en 2. Listo, Isabela, no pasa nada. ¿Vale? Entonces, ustedes seleccionan su sala y de acuerdo al número de la sala va la pregunta. Entonces, ¿cuál es la idea? Todavía no se unan, ¿vale? Ya las creé, pero todavía no se unan. ¿Cuál es la idea? Discutir en el grupo esa pregunta y cuál es su respuesta. Vamos a tener para esto 10 minutos y empezamos a escucharlos a todos. ¿Están todos de acuerdo? Sí, Alguien señora. por aquí, profe, yo estoy en 2 diputados. Ah, bueno, listo. Entonces ya les mando la pregunta por el chat. El chat de WhatsApp es mejor para acceder todos a él, ¿cierto que sí? ¿Se les queda fácil? Bueno, ahí se las mando, chicos. Y vayan registrándose y vamos a arrancar. Yo voy a estar rondando por ahí por si necesitan ayuda o algo. ¿Listo, listo? Listo, profe, gracias.
Voy a detener la grabación para no confundirlos después. Despausar la grabación. Listo. Empezamos entonces a revisar cada uno de sus respuestas. Acá las vuelvo a compartir para los que no las recuerdan. Entonces, bueno, ¿quién quiere empezar? Hagámoslo súper democrático. ¿Qué grupo quiere compartir su discusión? Si no, hacemos una rifa, ¿sí o qué? Hacemos una aleatorización. Suspenso. Juan Esteban. Hola, profe, sí. Pues en mi grupo hubo una discusión bastante... Primero nos dices la preguntita, porfi. Sí, ya les iba a decir, profe. Es la siguiente, un segundo. Es que no la encuentro. Ya. Si fueran investigadores, ¿en qué se enfocarían? ¿En crear nuevos Listo. antibióticos o en combatir la resistencia? Esa era la pregunta número 2. Sí. Muy bien. Tuvimos una discusión un poco dividida e inconclusa. Buenísimo. Porque, bueno, por un lado, pues una compañera y yo planteábamos que el hecho de crear nuevos medicamentos de pronto sería más benéfico en el sentido de que sería más impredecible para las bacterias que ya están acostumbradas pues, a ciertos medicamentos y que modificarlos simplemente crearía que la bacteria cree esa resistencia hacia esa modificación nueva y no hacia todo el medicamento porque pues ya tenía una parte a la que era resistente. Y pues por otro lado, también tenemos que ser conscientes de, pues como investigadores, como decía el supuesto, esto equivale a muchos años de prueba, entonces es costoso no solo económicamente, sino también que pues es más difícil desarrollar sustancias por los costos de la investigación y por los caminos del descubrimiento. Ok. Una compañía va a explicar la contraparte. Listo. Gracias, Juan Esteban. Sí, profe, pues la otra parte del grupo, éramos como dos, tres, decíamos que era mejor pues combatir la resistencia, como tratar de mejorar los medicamentos que ya se encontraban, los antibióticos que ya se encontraban disponibles, pues primero que todo porque era un poco difícil avanzar la evolución que ya tenemos hasta ahorita de conocer qué puntos de las bacterias pueden atacarse, qué organelas o por ejemplo el ADN o la membrana. Es difícil encontrar como algo ya diferente a eso, algo nuevo para poder crear un nuevo medicamento pues fuera de lo convencional que se tiene hasta ahora. Entonces es como más, y pues también es peligroso en el sentido de que se trata de evitar la toxicidad para la célula del organismo de nosotros, es decir, la célula huésped. Entonces es algo bastante delicado en ese asunto como implementar algo completamente nuevo. Sin embargo, pues la resistencia de la célula con lo que, de la bacteria con lo que ya se conoce, pues es más fácil encontrar, digamos, una bacteria que se defienda con su ADN, una enzima que se encuentra específicamente ahí, por ejemplo, que rechace al antibiótico y atacarla a ella. O sea, estudiar eso más con lo que ya se tiene que partir de algo completamente nuevo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, chicos. Yo quisiera pedirles a los compañeros en general que, por ejemplo, los que estén de acuerdo con que el enfoque de la investigación debe ser para crear nuevos antibióticos, pongan un chulito verde. Y los que estén de acuerdo en que debe ser para combatir la resistencia, pongan una X, solo para censar cómo está el grupo frente a esto. Bueno, llevamos 8 votos. Llevamos 20 casi. Muy bien. Bueno, 30, 40 votos. Ok. Bueno, en este momento, si reviso las respuestas ahora, casi el doble de personas de este grupo piensa que se deben dedicar las investigaciones a combatir la resistencia que los que piensan que a crear nuevos antibióticos. Y chicos, aquí, digamos, a manera de cierre de este tema en particular, yo creo que no hay una única respuesta. Son tan importantes las investigaciones para crear nuevos antibióticos como las
dirigidas a entender y a combatir la resistencia. ¿Por qué? Porque recuerden que a veces ni siquiera el antibiótico se ha sintetizado o se está usando y ya hay algunos mecanismos de resistencia que pueden funcionar para dañar ese potencial que tiene ese antibiótico. Entonces, en las dos direcciones hay una necesidad clarísima de conocimiento y de investigación. Muchas gracias a los que hicieron esa revisión y esa discusión. Entonces, bueno, Sofía, bueno, Isabela. Bueno, según las manitos sigue Isabela y luego Julián. Yo recordaba a Sofía, no sé si Sofía estaba en el grupo que acabo de presentar entonces. No, profe, pues estoy con Isabel, entonces. Genial. Escuchemos a Isabela. Y luego Listo, Juan profe. Manuel, si no son del mismo grupo. Perfecto. ¿Cuál es tu pregunta, Isabela? La 4. ¿Por qué no es Súper. bueno automedicarse con antibióticos? Perfecto. Entonces, nuestro grupo pues dijo que el mayor riesgo, pues el mayor peligro de automedicarse con antibióticos es la aparición de resistencias, pues que hacen que ese mecanismo del medicamento pierda eficacia en el caso de que sea prescrito nuevamente para tratar infecciones bacterianas posteriores. Y también puede generar efectos secundarios en el paciente. Ok, muy bien. ¿Alguna persona del grupo de Isabela o de otros grupos quiere aportar algo frente a Sí, esto? profe, pues además de eso también dijimos que el uso de antibióticos, especialmente pues los que son de amplio espectro, y sin embargo pues no es que solamente esos pues afecten, pero pues especialmente esos pueden generar también alteraciones en la microbiota, y pues como nosotros pues conocemos, la microbiota también sirve como un tipo de resistencia frente a otros microorganismos para que no nos ataquen, o un tipo de defensa pues contra ellos. Entonces pues si como que tenemos menor cantidad de microbiota o se ve esta alterada, pues podemos ser más susceptibles a infecciones con otros microorganismos. Muy bien, Sofía, Sí, súper. Están conectando puntitos. Señora, Ivonne. también es que hay más puntos. También pusimos que pues puede haber toxicidad del fármaco, tener efectos secundarios, reacciones adversas e intoxicación en caso de que no sea pues prescrito de la manera correcta. Y también puede tener una falta de efectividad debido a que las condiciones, pues hay a condiciones no indicadas como la toma de antibióticos para tratar procesos víricos, por ejemplo. Ok. Profe, otra de los puntos que discutimos fue también que se puede generar como esa dependencia o adicción, o también como un enmascaramiento o como una confusión de los síntomas, pues estos pueden dificultar el diagnóstico o tratamiento pues ya para patologías graves. Ok. Profe, Sí, y pues Gabriel. para finalizar, las interacciones con otros medicamentos o sustancias ingeridas pueden llegar a causar la disminución del efecto del fármaco o una potenciación. Y también podemos hablar de resistencia microbiana, ¿no? Porque esto provoca que el antibiótico deje de ser eficaz si es que el microorganismo pues ya desarrolla mecanismos de defensa. Sí, que era el punto inicial, ¿no? El argumento inicial de ustedes estaba allí. Aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Muchas gracias por sus intervenciones. Y es que el que desarrolla la resistencia es el microorganismo o el que responde, pero muchas veces cuando se usan antibióticos, lo que pasa es que se seleccionan, ¿vale? El antibiótico sirve contra la población susceptible y los que no son susceptibles, o sea, los que son resistentes, se seleccionan y entonces, claro, si no se tiene la dosis o la duración adecuada, ese proceso de selección va a ser mucho más severo, digámoslo así, y por eso pues se favorece esa sobrerepresentación de poblaciones resistentes. Muy bien, chicas. ¿Alguien de fuera del grupo de ellas quiere aportar? ¿O no estuvo de acuerdo o tiene algo adicional o dice lo contrario, si es bueno automedicarse con antibióticos? Bueno, no veo movimientos por acá. Súper, muchas gracias, chicas. Ahora, Juan Manuel. Hola, profe, ¿se me escucha bien? Sí, señor. Bien. Entonces, a nosotros nos tocó la pregunta 10, que Ok. dice, los antibióticos se originaron en 1929 con Alexander Fleming y la penicilina. ¿Por qué? Entonces, pues, en nuestro grupo estuvimos discutiendo esta respuesta, ya que de la información que encontramos siempre había cambios en las fechas, entonces que nos quedamos muy confundidos en esa parte. Sin embargo, nos dimos cuenta que primero la penicilina sí se descubrió en ese año, dicen que en 1928, 1929, pero que el origen de los antibióticos en realidad
el trabajo de investigación se inicia con Louis Pasteur, que fue el que otorgó el nombre de antibiótico, o en sus trabajos lo llamaba como antibiosis, que significa quitar la vida. Entonces, para dar respuesta concreta a la pregunta, la verdad es que los antibióticos, el primer antibiótico oficial puede que se haya originado con Alexander Fleming, pero el trabajo o los intentos en el trabajo de investigación no fueron con él, fueron con Louis Pasteur, que fue el que inició el campo de investigación. Ok, muchas gracias, Juan Manuel. ¿Alguien tiene algo complementario o algo controversial frente a esto que decir? Sí, profe, pues yo también estaba pues en el grupo con Juan Manuel y pues estuve investigando un poco acerca de pues en qué experimentos y pues información se basaron estos científicos para descubrir los antibióticos. Y pues lo que comentan es que pues ellos hacían muchas investigaciones sobre el uso pues de diferentes alimentos y pues también como de moho y pan de pues del uso en civilizaciones antiguas que los utilizaban como antibióticos, pero pues como lo dijo mi compañero, no estaba como ese tecnicismo pues de esa palabra pues en esos tiempos, pero sí había algún uso pues de ciertas dietas como antibióticos. Muy bien, súper, súper, súper. Bueno, ¿alguien más? Porque creo que las manitos de Julián, Catalina, Mariana y María Fernanda y Andrea son para presentar su posición de su pregunta, ¿cierto? Sí, profe. Vale. Bueno, chicos, gracias. Entonces, aquí yo voy a dejarlos provocados con otra cosa. Creo que era Juan, ay Dios, ¿quién fue el que habló primero? ¿Fue Juan Manuel? Sí, profe. Juan Manuel, listo. Juan Manuel, tú empezaste a usar un término que fue descubrió, ¿cierto? Y tú dijiste, profe, los antibióticos sí, pudo ser Alexander Fleming, pero Pasteur, y tu compañera complementó. Pero miren que ahí hay una palabra clave y ahí dice se originaron. Y entonces, un poquito retomando lo que tu última compañera dijo y vuelvo y digo, provocándolos, el origen de los antibióticos no fue cuando el humano los descubrió. Son dos palabras distintas. El origen de los antibióticos estuvo, pero muchísimo antes, ¿vale? Porque es que recuerden que los antibióticos son esas sustancias que otras bacterias o incluso hongos producen para defenderse cuando están compartiendo o cohabitando en el ambiente. Ese fue el verdadero origen, o es lo que creemos que es el verdadero origen. Sin embargo, lo que ustedes hicieron creo que iba en esa dirección, porque ustedes intentaron, sobre todo cuando mencionaban estas dietas y estos usos de bebidas y de sustancias que tenían ese poder, estaban diciendo que instintivamente el humano empezó a descubrir que había algo. ¿Y eso dónde lo sacaban? Cuando mencionas la palabra dieta, estás dando parte de la respuesta, del ambiente, de esto que los mismos microorganismos nos están dando, mostrándonos cómo ellos se protegen, ¿vale? Entonces, súper, muy bien toda la discusión. Me encanta hasta dónde como profundizaron y llegaron. Genial. Profe, entonces, como para concluir, se podría decir que es como un origen más innato, como que siempre estuvo ahí o que se fue de la misma naturaleza ya trabajando. Genial, Juan Manuel. Sí, es que de hecho los mecanismos de resistencia son el efecto de la evolución de los microorganismos. O sea, acuérdense de Darwin y de todo lo que viene. Eso también aplica para los microorganismos. Ellos en su proceso evolutivo se van seleccionando y para poder dar esos procesos decidieron en algún momento o empezaron a producir esas sustancias para que el ambiente, entendiendo por ambiente las condiciones del ambiente per se y de los otros como colegas con los que compartían ese ambiente, pudieran ser favorables para ellos, pudieran permitirles sobrevivir. Sí, señor. Muy bien. Súper. Bueno, entonces según las manitos levantadas, seguimos con Julián. Muchas gracias entonces. Julián, te Hola, escuchamos. profe. Hola. La pregunta era la 12, estamos cerca de vencer a los microorganismos y por qué. Bueno, entonces mi grupo dijimos que todos dimos no, porque no estamos cerca de vencer a los microorganismos, porque estos consiguen mecanismos de resistencia contra los antimicrobianos que los hace sobrevivir y convivir junto a este. Y porque los diferentes mecanismos antimicrobianos tienen para atacar los microorganismos y como que dejan de ser eficaces debido a la resistencia que estos consiguen, y pues nosotros dimos debido a que estos mutan con el fin de sobrevivir a los antimicrobianos y por ende un exceso de suministros, que es la que se relaciona con la pregunta de nuestros compañeros,
que un exceso de suministros antimicrobianos al cuerpo es malo debido a que los microorganismos generan cierto tipo de mutación que los va a hacer resistentes a los antimicrobianos futuros que se utilicen. Ok. Bueno, conectemos un poquito entonces lo que tú decías con lo de tus compañeros de por qué no es bueno automedicarse. Allí tal vez también se nos olvidó que si, bueno, si yo no tengo la necesidad de estar tomando un antibiótico y lo tomo, ¿qué pasa con los antibióticos que tomamos? O sea, cuando nosotros los tomamos y hacen o no el efecto después, ¿eso para dónde sigue? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cierto, profe? Pues, o sea, eso se va a atacar a todo el cuerpo, no solamente va a atacar al Exacto. microorganismo. Al microorganismo, microbiota y demás, sí, Julián, pero después, digamos, atacó, en el cuerpo, ¿qué pasa con esas sustancias? Pues ¿A se va a dónde tratar de expulsar, pero señor? se va a quedar un tiempo. No Pues te que se va a quedar un tiempo en el cuerpo, profe, pero pues después de un rato se va a tratar de expulsar por medio de las heces o la orina. Muy bien, ¿y a dónde va a dar eso? ¿Ustedes han Al, oído una canción viejísima que se llama Mi agüita amarilla? ¿Alguien la ha escuchado alguna Sí, vez? profe, lastimosamente sí. Lastimosamente la viste, gracias, esa es de mi época. Claro, claro, claro. Entonces, lo que Julián nos está diciendo, pues hay un tiempo que está en el cuerpo, eso lo van a aprender en farmacología, pero luego se expulsa, se excreta. ¿Y a dónde va a caer el agüita amarilla y el número 2? Pues, ¿a dónde caen, chicos? ¿Alguien se ha preguntado alguna vez eso? pues al agua que vamos a volver a tomar, ¿no? Sí, obviamente hay Santiago, te escuchamos. No, yo iba a decir eso. Vale, pues no es directo, ¿sí? Tampoco vamos a decir acá, pues, una barrabasada de ese calibre. Hay unas plantas de tratamiento de aguas residuales y todo, pero finalmente sí hay cierta exposición del ambiente a lo que nosotros consumimos, ¿vale? Y si consumimos antibióticos, pues los antibióticos salen ahí. Entonces eso también completa un poco la idea de ustedes y del grupo anterior de esa selección hacia la resistencia. Los microorganismos ambientales están mucho más expuestos y a veces creo que incluso hay grupos de Colombia, de la Universidad de Antioquia, que han hecho como investigación en aguas residuales, por ejemplo, qué tantos genes de resistencia hay, qué tantos restos de antibióticos hay y se asombrarían de lo que se encuentra. Entonces, claro, chicos, un uso irresponsable de antibióticos pues claramente está terminando como con ese aumento de presión y lo que ustedes estaban diciendo, eso nos está alejando de vencer a los microorganismos, perdón, porque los que estamos siendo menos inteligentes en esta batalla somos nosotros. Ellos han seguido su proceso evolutivo que Julián mencionaba muy bien, ¿vale? Pero somos nosotros los que con poca inteligencia no estamos haciendo un uso razonable y racional de eso y estamos terminando por darle como más y más duro a los microorganismos y los microorganismos se siguen seleccionando o generan mecanismos como lo que tú decías, hacen mutaciones porque es que no solo se están exponiendo en el humano, en el ambiente también. Estoy muy de acuerdo con lo que ustedes dicen. Además hay que pensar en otra cosa y es que cuando hablábamos de qué se necesita, si desarrollar más antibióticos o entender para cómo combatir los mecanismos de resistencia, hay noticias terribles y es que en los últimos años en las farmacéuticas se están invirtiendo muy poco en el desarrollo de antibióticos. ¿Por qué? Porque tienen que evaluar muchísimas sustancias para terminar con una. Y ese proceso, eso lo van a ver también en farmacología, es un proceso muy costoso. Las fases de desarrollo de los antibióticos son supremamente costosas, entonces nos estamos quedando atrás, claramente, de acuerdo con ustedes. Muy bien, chicos. Bueno, Catalina, te escuchamos. Sí, hola, profe. A nosotros nos tocó la 11, que dice, es más fácil tratar una infección bacteriana que una infección parasitaria, ¿y por qué? Bueno, luego de hablar, concluimos de que son, pues en este caso vamos a justificar las más difíciles y ya luego hablamos un poquito acerca de por qué consideramos la otra más fácil. Entonces dijimos que las infecciones parasitarias serían las más difíciles de combatir porque, pues como ya vimos anteriormente, estos microorganismos eucariotas pues poseen estructuras y procesos muy complejos que se parecen muchos a los de nosotros. Entonces, para el antiparasitario va a ser pues bien complejo identificar entre lo que tiene que atacar y lo que no, pues lo que es como prácticamente bueno para el hospedador. Y pues ahí estuvimos investigando y también parte de que
pues de esa dificultad por remediar las enfermedades causadas por parásitos tiene que ver con la variedad de, por decirlo así, de mecanismos que tienen para evadir a la respuesta inmunitaria del huésped. Entonces ahí estuvimos investigando y por lo menos ellos van a presentar un mimetismo molecular, que es como un proceso que se encarga de simular los antígenos del huésped, o también otro que se llama la variación antigénica, que va a cambiar a los antígenos de la superficie, el emasticamiento, ¿cómo es? Enmascaramiento. Eso, profe, qué pena. Que va a Tranquilo. ocultar el sitio antigénico, la localización intracelular y la inmunodepresión, pues esos son como los más conocidos, los mecanismos que presentan estos microorganismos, y por ello pues se llega como a la conclusión de que es muy importante la vigilancia epidemiológica para el control de este tipo de enfermedades. Y por último, pues no hay que olvidar de que a pesar de que consideramos la infección bacteriana como más fáciles de tratar, es importante tener en cuenta que el uso excesivo de estos antibióticos ha dado lugar a que varios tipos de bacterias desarrollen una resistencia a una o a más variedades de antibióticos, por lo que también se hace, pues es complejo su trato. Pero pues sí, profe, eso es como lo que consideramos. Catalina, entonces si te estoy entendiendo bien, ustedes como grupo dijeron que no, Ajá. perdón, dijeron que sí era más fácil tratar una infección bacteriana que una parasitaria. Sí, señora, ajá. Ok. Bueno, aquí súper, porque creo que más allá de que haya una respuesta y ya la podemos discutir, es que ustedes recojan las herramientas que han ido acumulando. Si ven que ya el maletín de conocimientos está menos vacío que antes y nunca estuvo vacío del todo, por cierto. O sea, digamos lo mejor, se ha ido llenando. Porque ustedes están integrando como lo que han venido escuchando y lo que han venido leyendo. Hay que hacer varias aclaraciones. El mimetismo molecular, el cambio antigénico y la capacidad, por ejemplo, de sobrevida o de crecimiento intracelular están también presentes en algunas bacterias y no todos los parásitos las tienen. Entonces, digamos que en general en ambos grupos se pueden presentar estos mecanismos o estos factores de virulencia, ¿vale? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Tú lo mencionabas tal vez, el hecho de que los parásitos tienen estructura más compleja por ser eucariotas, pero yo creo que al final también depende, porque tú mencionabas que algunas bacterias son muy resistentes o que tienen algunas condiciones, y es cierto, y algunos parásitos también, chicos, ustedes los que están en el grupo 3 van a empezar con parasitología y van a empezar con uno de los parásitos más temidos, si no el más temido, que es el parásito que produce la malaria. Plasmodium es el nombre del grupo, del género, y esos son distintas especies con unos mecanismos de fisiopatología increíbles que también retan al sistema inmune y retan el tratamiento. Y en malaria se ha descrito resistencia, así como se ha descrito resistencia en bacterias. Entonces, yo estaría tentada un poco en la misma línea de ustedes a pensar que puede que en términos generales los parásitos sean más complejos, pero no necesariamente es más fácil tratar una infección bacteriana. Depende del perfil de susceptibilidad o resistencia, del tejido que esté afectado por esa infección bacteriana, del tipo de parásitos, si estamos hablando de una malaria complicada, de una malaria por falciparum, de una malaria resistente o de una infección bacteriana resistente, siempre va a haber un reto para ustedes como médicos gigantescos, así como si estamos hablando de una infección, por ejemplo, de un uñerito, que pues se puede manejar mucho más fácil, o de una infección parasitaria más convencional, digamos un parásito intestinal, pero definitivamente creo que el que puede darles un poco también de luz ahí es el paciente. Tratar a un paciente con antibióticos versus tratarlo con antiparasitarios depende también de la duración del tratamiento. Normalmente los tratamientos son muy pesados, cualquiera que sea, pero hay unos mucho más pesados para ciertas condiciones. Por ejemplo, para tratar el Helicobacter pylori son al menos 2 semanas de 2 antibióticos más otros 2 medicamentos. Eso es duro para un paciente. Pero si nos vamos al lado del parásito y estamos hablando de un paciente que tenga, por ejemplo, leishmaniasis, que el tratamiento es como un mes de inyecciones, ¿ustedes se imaginan lo que eso significa para un paciente? Entonces, aquí no hay una única respuesta para esta pregunta, pero me encanta toda la discusión que movilizaron, chicos. Muy bien. Mariana, te escuchamos a ti. Nos quedan como 10 minutitos para algunos más. Hola, profe.
Hola. Nuestro grupo tiene la pregunta 3, que es qué estructura se debe atacar idealmente dentro de una célula bacteriana, y todos estuvimos de acuerdo que sería la pared bacteriana, porque si tomamos un antibiótico que ataca esto, va a ejercer su efecto bloqueando su síntesis, y cuando esto pasa va a interferir con la síntesis de los peptidoglicanos, y como sabemos, pues son esenciales para la constitución de la pared, y esto en últimas va a terminar en una lisis bacteriana, que es pues lo que buscamos. Muy bien, Mariana. Y además, la pared es grandotota, ¿no? O sea, envuelve casi todas las bacterias. Acuérdense que hay unas que no tienen pared y unas que no tienen peptidoglicano, pero en general sí, o sea, ustedes están pensando como con la lógica de, pues el órgano más grande o la estructura más grande de la bacteria es la pared, pues me voy con toda frente a la pared. Muy bien, a mí me parece que es un argumento sólido. No sé si sus compañeros están de acuerdo, los de otros grupos, ¿están Ay, convencidos? pues, profe, lo único era que también habíamos dicho que pues, realmente no existe como ni antibiótico ni blanco ideal. Todo depende del estadio en el que se encuentre en el ciclo la bacteria, qué tipo de bacteria sea y pues la gravedad en la que se encuentre en ese momento la persona. Es cierto, José Alejandro, es cierto, no hay estadio ideal porque todas las bacterias no son iguales y de pronto también habrá quien diga, no, es que es mejor atacar la síntesis de ácidos nucleicos, qué sé yo. Ahora, de todas formas, también es importante la dimensión en la que ellos dieron la discusión, y es que los antimicrobianos más, digamos, más comunes son los beta-lactámicos o los que afectan pared. Entonces, eso también ayuda un poco, o sea, como en la otra dimensión, a que sea más ideal pues atacar algo con lo que ya tenemos. Bueno, de acuerdo contigo y con tu comentario, muchas gracias. Bueno, según la lista sigue María Fernanda. No, María Fernanda fue quien habló ahorita, no. No. Era Mariana, perdón. A mi grupo le tocó la pregunta 9, sí o no, las infecciones se curan únicamente por el efecto de antibióticos y por qué. Pues nuestro grupo discutimos que la respuesta sería no, porque los antibióticos solo tratan ciertas infecciones producidas por bacterias, permitiendo pues que matar estos microorganismos, impidiendo que crezcan y se reproduzcan, porque estos interfieren con la síntesis de proteínas, como decían nuestros compañeros, que hacen pues los procesos vitales de la bacteria, y además porque los antibióticos no pueden ser utilizados cuando se presenta una infección de virus, pues porque el virus que hace crece y se reproduce, pero ya cuando ha invadido e infectado una célula viva. Y por eso los antibióticos no funcionan, porque las membranas entre estos dos microorganismos pues son totalmente diferentes y los procesos internos también de estos mismos son diferentes. En el virus lo que toca hacer es que el sistema inmunitario pues sea capaz de combatirlo con antivirales y o si no pues dejar que el virus haga su proceso. Súper. Una preguntita para el grupo de María Fernanda. Fuera de esas consideraciones que me parece que son muy reales, ¿qué más juega un papel importantísimo en el combate frente a una infección, sea bacteriana, viral, parasitaria, micótica? ¿Qué otro factor no tuvimos en cuenta y deberíamos tener en cuenta ahí? O sea, estamos armando la guerra, está el microorganismo, está el antibiótico, ¿vale? Sea bacteria antibiótico, virus antiviral, hongo antimicótico y parásito antiparasitario. ¿Qué otro factor entra ahí en juego que no hemos tenido? ¿Sistema inmune? Sí, ¿quién habló? No alcancé a ver. José, pero José, claro que sí, el sistema inmune. Sí, señor, el sistema inmune. Porque es que lo que buscan, chicos, muchas veces todos estos fármacos es disminuir la carga de bacterias, de virus, de parásitos, para tratar de que el sistema inmune se fortalezca, tome control de nuevo, porque a veces simplemente está abrumado o excedido en esa guerra que se tiene ahí. Entonces, sí, chicos, muy bien lo que ustedes dicen, pero también hay que tener en cuenta que el sistema inmune se favorece por el efecto de algunos antibióticos directa o indirectamente, y lo que se busca es que también sea un factor clave en esa lucha o en esa guerra para curar una infección. Muy bien, súper, chicos. Bueno, yo creo que alcanzamos a escuchar a Andrea y a su grupo.
Bueno, profe, a nosotros nos tocó la pregunta 6, que se deben o no tomar antibióticos durante una infección viral. Argumente, nosotros pusimos que en el caso de una infección viral, el uso de antibióticos o antibacterianos no tendría propósito, ya que se necesita atacar el virus. En ese caso se deben usar los antivirales que van a interferir con la síntesis y regulación de ácidos nucleicos virales. También pues quisimos añadir que en la mayoría de las infecciones virales como gripe o resfriado común, el tratamiento esté dirigido a los síntomas y no se usan antivirales. Pero pues por ejemplo como cuando las personas tienen VIH, ahí sí se van a usar antivirales pues más fuertes para la infección. Súper. Sí, chicos, miren que me encanta que hayan dado esa discusión porque digamos que uno instintivamente dice, ay, pues no, uno no toma antibióticos. Y de hecho el meme con el que abrí la clase decía eso. Pero ustedes están teniendo en cuenta que bajo algunas condiciones, por ejemplo, una infección con VIH, es necesario tomar antibiótico para prevenir o hacer profilaxis, que es como una manera de prevenir una infección secundaria. Y también hay otra cosa que mencionábamos, y es que el hecho de que uno tenga una infección viral no excluye que pueda tener también una infección bacteriana. Entonces, por ejemplo, hay algunas neumonías que terminan siendo una sobreinfección de una infección viral y allí va a ser necesario usar antibióticos a pesar de que estamos en presencia de una infección viral y que el antibiótico no va a tener efecto sobre el virus, pero sí sobre la sobreinfección. Muy bien, chicos. Pues tengo una mala noticia. Señora. También queríamos pues complementar que, como ya lo había mencionado antes, pues para tratar una infección viral, los antibióticos tienen como fin controlar una infección bacteriana, entonces atacan procesos celulares, que ya lo he mencionado, y también pues puede generar si se administra mal, puede afectar la microbiota normal, entonces pues por esto no es lo ideal tratar una infección viral con antibióticos. Claro, tratar la infección con el antibiótico definitivamente no, pero hay condiciones que fueron las que discutieron. Muy bien, chicos. Bueno, les decía, son las 8:57, no quiero que se corte el tiempo sin podernos despedir. Y pues obviamente falta la 1, falta la 7, la 8, la 13 y la 14. Entonces, pues qué pena con las personas que tienen la manito levantada, que seguro son Isabela, Renata y Ana Isabel son de esos grupos. Entonces les tengo una propuesta. Si quieren, ustedes nos envían su respuesta, la suben a la carpeta compartida, la de los grupos que faltan, y así todos podemos tener acceso a la reflexión que ustedes dieron. ¿Les parece? ¿Les suena esa opción? Ya que se nos acaba el Profe, tiempo. una cosa es que nosotros ya habíamos hecho un documento compartido donde como que cada uno estaba montando sus respuestas. Ah, genial. Esa es mucho mejor idea. Si lo puedes poner, para tranquilidad de ustedes, no es para calificar, ¿vale? Es solo para si hay alguna oportunidad de retroalimentar, pues mucho mejor. ¿Te parece? ¿Quién estaba hablando? María Lucía, no sé. Yo, Diana. Ah, Diana. Listo. Bueno, chicos. Entonces la subimos a la carpeta. Sí, que claro. nos compartiste. Por favor. Chicos, muchas gracias pues ya se empezaron a ir sin despedirse. Está bien, chao. Muchas gracias por estas 2 semanas, por haberse conectado. A partir del lunes, entonces, los del grupo 1, empezamos bacterias, van a estar conmigo. Los del grupo 3, sí. Los del grupo 3 van a estar con Diego, con Eliana, principalmente con Eliana y con los profesores invitados. Chicos, me encantaría que si quieren por el chat, porque ya se nos acaba el tiempo, me cuenten si esta dinámica les gustó, si les sirvió. Obviamente les compartiré las diapositivas, creo que les debo unas, y la grabación apenas terminemos. Que tengan un muy buen fin de semana. De nuevo, mil gracias por conectarse y estar activos, ¿vale? Gracias. Muchísimas gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Gracias. profe. Gabriel, no entendí que me escribiste que el paciente. ¿Fue que dije algo que no era? Profe, yo tengo una cosita para decirte. Daniela, si se cuelga, me escribes por el WhatsApp, porfa, porque estamos Sí. a un pelito. Sí, señora, te Vale. escucho. No, profe, es que era para ver si de pronto podrían, si les queda algún tiempo, profe, subir lo que tenemos que leer para la otra semana hoy como a Hay que mediodía. activarlo. Ay, Ya sí, voy por a favor. activarlo. Vale. Muchas gracias, profe. Vale, Daniela. Eso es. Ya.